Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta su segunda temporada del podcast Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que este es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, en el cual podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudan a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. Quiero contarles que el día de hoy vamos a tener a un invitado, un gran invitado que está por acá visitándonos. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí. No, hombre, el gusto es de nosotros, para toda la comunidad, sobre todo por la temática que hoy vamos a hablar, que ha sido poco explorada, ¿no? Pero antes me gustaría presentarte para que nuestro público sepa de quién estamos hablando. Bueno, él actualmente es director operativo, diseño de proyectos y procuración de fondos de la asociación Estampa Verde. Fue director de ganadería en la SEDARPA, coordina el programa de tabaco sostenible en la tabacalera Turren, desarrolla experiencias de aprendizaje silvopastoril en las cañadas Bosque de Niebla, en NUT, Granja de Rancho San Ricardo en Oaxaca. Él es asesor de la directiva y coordinador agroforestal de esta organización. En el rancho Los Amigos y Ecoturismo se desempeñó como subdirector en el programa agroforestal y ganado de doble propósito. Estamos hablando del maestro Antonio Carrillo Bolea, quien nos hablará de ganadería regenerativa. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gonzalo. No, pues muy contento de estar aquí. Desde hace tiempo lo veníamos cocinando esto y pues qué bueno que finalmente ya lo logramos cuadrar. Sí, no, qué bueno. Fíjate que va a ser interesante el día de hoy, sobre todo por la formación que tienes, la experiencia que tienes. Y antes de empezar ya en el tema que nos aboca el día de hoy, que vamos a hablar un poco de ganadería regenerativa, sí. Viendo tu experiencia, tu formación, hay algo que me llama la atención, ¿no? Y que sí me gustaría que nos pudieras explicar cómo fue este proceso, porque tú estudiaste filosofía, ¿no? Y de la filosofía diste un brinco hacia la agroforestería y terminaste trabajando con ganadería. Creo que este tipo de experiencias son muy enriquecedoras, sobre todo para que nuestros jóvenes, nuestros alumnos y todos los alumnos que nos escuchan, pues vean que tenemos opciones, ¿no? Claro. Tenemos opciones para desarrollarnos. Sí, gracias por la pregunta. Pues sí, efectivamente mi formación original académica es en humanidades. Tuve la oportunidad de estudiar en la UNAM, en CEU, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y más o menos al terminar el primer año de formación, tuve la oportunidad justamente de conocer este lugar muy bonito en los Tuxtlas. Ya me gustaba mucho venir acá a Veracruz. Yo nací en la Ciudad de México y venía muy seguido a los Tuxtlas. Me impresionaba muchísimo su vegetación y como también el alto contraste que te encuentras entre los espacios que están conservados y los pedazos perturbados por la ganadería, ¿no? Sí. Y en ese caminito justamente encontré este lugar, Rancho Los Amigos, que su fundador, don Juan Vega, él estaba haciendo un proceso agroforestal por convicción propia, ¿no? Ajá. Entonces él, de toda su vida dedicada al campo, estaba justamente haciendo un proceso de restauración y de siembras agroforestales en este rancho totalmente pues perturbado ya por la ganadería, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me despertó el interés en aprender más, ¿no? Me involucré con ese proyecto y a la par, mientras estaba estudiando humanidades, empecé una formación pues más ecléctica, tomando un poquito de temas agroecológicos sobre todo, y tuve la oportunidad en el 2005 de tomar el curso de agroecología en Las Cañadas. Okay. Y eso para mí significó como el antes y el después, ¿no? Ahí con Ricardo Romero, él, digamos, en ese curso me abrió la cabeza al libro de la naturaleza y a partir de ahí empecé a ver que existía un camino para leer y también entender los patrones de la naturaleza, ¿no? Okay. Yo creo que nuestro cerebro está diseñado para entender patrones, pero pues simplemente estamos expuestos a los patrones equivocados, ¿no? Sí, caray. Entonces podemos aprender muy bien marcas y patrones de consumo, pero estamos cada vez más alejados de los patrones que se dan en la naturaleza, ¿no? Entonces así estuve construyendo como mi perfil, tomando cursos en Las Cañadas, tomando diplomados
y encontré que mi fascinación personal pues eran los árboles, ¿no? Ok. Y a partir de ahí empecé justamente a formarme más en ese sentido. O sea, a la fecha pues mi interés más fuerte son el tema de plantas y árboles, sistemas agroforestales en general, esa es mi especialidad. Y pues desde ahí empecé a formarme. En ese momento las carreras de agroecología en Chapingo pues eran el patito feo, muy poco presupuesto, apenas en esta administración empiezan como a tener un poco más de relevancia. Sí. Entonces pues como en ese entonces la agroforestería y la agroecología eran muy marginales, no estaban en el mainstream como ahora empiezan a estarlo, pues fui así tal cual buscando quién es el más fregón en esto y me le pegaba un rato hasta aprenderle. Ajá. Y así, ¿no? Entonces mi formación académica complementó mucho por el rigor que me ofreció justamente el pensamiento filosófico, el análisis de textos, para empaparme y tener una mentalidad de apertura ante las diferentes disciplinas y sobre todo los diferentes, podríamos llamarlo casi hasta escuelas de pensamiento de todo lo que podríamos poner bajo la sombrilla de desarrollo sostenible, ¿no? Claro. Porque se abren muchísimas vertientes por ahí. Y pues bueno, un poco así, ¿no? Entre campechaneando teoría y práctica, fue como fui formando mi perfil profesional. Fíjate qué interesante, y mencionabas algo ahorita, ¿no? Esa formación que es multidisciplinaria y también multifactorial, que una cosa como nos va llevando en el camino. Yo a veces les digo a mis alumnos, pueden estudiar cualquier cosa, pero en el camino ahora sí, en el largo camino de la vida, a veces pues uno encuentra lo que realmente estás, tu vocación o intereses, y no está mal hacer un alto y como decir, a ver, voy a dar un giro, puede ser de 360, de 180 grados o algo, y continuar con diferentes multidisciplinas o diferentes disciplinas, lo cual creo que ayuda a la formación. Bueno, y en este caso eso fue lo que te ayudó. Para ir entrando en el tema, en lo que te estás especializando, que es la parte, como ya nos decías, los árboles, también has estado trabajando con el tema de ganado. Sí. De hecho, yo de ti en una plática escuché decir que Veracruz era el potrero del país. Ah, es correcto. Y eso me llamó mucho la atención y a ver, ¿cómo que somos el potrero del país? Pero no somos reconocidos en ese sentido, ¿no? No. Y ahí el hablar y decir que somos el potrero del país, no sé si es algo que nos tiene que enorgullecer o nos tiene que preocupar. Un poquito de las dos. Cuando vemos el mapa y decimos, a ver, Veracruz tiene una vocación preferentemente forestal, ¿no? Por la geografía, la topografía que tenemos. Digo, tenemos pendientes de 45 grados y a veces es común ver ahí que ya está todo pelón y se siembra pasto para meter ganado. Pero al final del día es una actividad productiva. Y esto es lo que creo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta de lo que se está trabajando y lo que está ahorita, no sé si decir lo que está en boga o hacia dónde tendríamos que transitar, pues para sentirnos orgullosos de decir que somos una actividad pecuaria, pero que cuidamos el ambiente. Sí, claro. Y esto tiene que ver con la ganadería regenerativa. Sí. ¿Qué es eso? Pues es, yo creo, como de los conceptos más polémicos. Ajá. ¿No? Yo a la par de trabajar en el tema de forestal, pues también me impresionaba, pues ahora sí que no nada más la vaca como animal, sino pues todo su comportamiento y toda su naturaleza y la relación que tenemos de miles de años con estos animales. Sí. Entonces, yo creo que el problema no es la vaca, sino es el humano y el manejo que le da a la vaca, ¿no? Ajá. En ese sentido, yo creo que todos los animales que hemos domesticado tienen una función importantísima a nivel no nada más de la unidad de producción, sino también de paisaje, no nada más en la producción de alimentos, sino en el reciclaje de nutrientes. Okay. Entonces, quisiera empezar por ahí, por el tema de entender que la vaca, con los diferentes estómagos que tiene y con su comportamiento natural, lo que hace la vaca es convertir forrajes, materiales celulósicos, ¿no? Pasto, arbustos, árboles, que nosotros, por muy veganos que nos queramos poner, no los vamos a poder asimilar. Ajá, ¿no? ¿sí? Es como si masticáramos cartón.
Y la vaca, en cambio, con sus diferentes estómagos y su microbiología, puede convertir esas cosas que a nosotros no nos sirven, no podemos asimilar, justamente en carne y leche. Y luego de lo que consume, el 80% nos lo va a regresar en una bosta microbiológicamente activa, Ajá. ¿no? Que la podemos incorporar a nuestros sistemas agrícolas. Entonces, el problema es que hemos forzado a la vaca a satisfacer las necesidades de un mercado que nos hemos creado, ¿no? Donde, pues ese es ahí donde sí estamos como navegando la Matrix, ¿no? Me atrevo a decir, o sea, estamos generando un error en el código ambiental, ¿no? Continuamente tratando de forzar al animal a que haga algo para lo que no está diseñado. En este caso, principalmente la alimentación a base de granos. Claro. ¿No? Entonces eso empieza a generar un montón de problemas. Desde la vaca, pues su estómago no está hecho para alimentarse de granos, empiezan más emisiones de metano, y así como avalancha se van sumando elementos que tienen que ver con la cadena de suministro. Pues la mayoría de los granos de los que se alimenta el ganado no se producen acá en México, es maíz transgénico que proviene de Estados Unidos, entonces depende de cómo está el precio. Entonces si aumenta el precio del maíz, aumenta el precio del ganado, y de nuevo el ganado no está hecho para estar así estabulado y, digamos, nada más ganando peso a partir de granos. Entonces para mí es como lo polémico y el cambio de paradigma que se impulsa dentro de, podríamos decirlo, ganadería sostenible o ganadería regenerativa, que es una ganadería que en lugar de deteriorar el paisaje o el territorio en donde está, permite justamente que los ciclos naturales se reactiven. Entonces eso tiene características técnicas, o sea, se puede ver y plasmar y sistematizar como buenas prácticas muy puntuales, y eso es lo que podríamos poner como una tendencia muy interesante y muy importante a adoptar. Y eso es lo que, digamos, podría mitigar un poco el impacto que se ha tenido a nivel paisaje en cuanto a la destrucción de bosques y selvas de Veracruz para forzar el establecimiento de potreros. Entonces ahí lo que yo veo más sustancial es como la brecha de conocimiento que existe si quieres ser ganadero o si ya eres ganadero, ¿no? O sea, no existe la carrera ganadero, licenciatura en ganadería. Eres médico veterinario, ingeniero agrónomo, ¿no? Pero no hay una cuestión que te prepare con un mínimo técnico para entender los aspectos fundamentales tanto del animal como del territorio donde va a estar. Porque pues lo que hay que entender es que el bichito va a generar una perturbación, ¿no? O sea, va a llegar, va a pisotear, va a morder, va a cagar, va a orinar, y esa perturbación es lo que el animal ha venido haciendo durante millones de años. Es su proceso evolutivo lo ha llegado a perfeccionar esto que hace, y nosotros lo que tenemos que hacer es dirigir esa perturbación para que esté en el lugar correcto, el tiempo correcto y se mueva, ¿no? O sea, como lo hacen las grandes manadas de herbívoros, ¿no? En los pastizales, toda proporción guardada es tomar ese mismo comportamiento de manada y dirigir esa perturbación de manada en los agostaderos que pues idealmente debemos de diseñar con criterios no nada más de bienestar animal, sino también de conectividad a nivel de paisaje y de diversificación productiva, que para mí es donde está como lo verdaderamente más interesante que se pueden llevar los productores, que es decir, no poner todos los huevos en una canasta, no decir nada más tengo la ordeña, nada más vendo crías, sino también tener como si tuvieras tu dinero puesto en el banco en diferentes fonditos, tienes uno a corto, mediano, largo plazo, entonces tienes diferentes rendimientos en la misma unidad de producción, en tu misma hectárea, pero pues las vas escalonando, ¿no? Entonces no pones los huevos en la misma canasta y pues eso te permite justamente ser más resiliente ante cambios en el mercado, fluctuaciones en los precios, etcétera. Entonces para mí, algunas personas inmediatamente identifican ganadería regenerativa con ciertas prácticas de pastoreo de alta densidad, manejo de genética apropiada. Eso es como la tendencia que más se ha ido promoviendo, pero pues para mí lo pondría como en esta sombrilla donde no nada más reactivas un proceso ecosistémico, sino que también hay procesos sociales y económicos que van de la mano, ¿no? Pues al final del día lo que se busca es esta tan anhelada sustentabilidad,
Digo, Es correcto. y tú mencionas algo importante y el hecho de cómo nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, hemos obligado a una especie, a un animalito a hacer algo para lo que no está diseñado, al tenerlo estabulado, a alimentarse de cosas que no tendría que estarse alimentando. Y ojo, y esto nos lleva a decir que la ganadería actualmente es, como muchas personas se le culpan de ser uno de los principales generadores de estos gases, ¿no? Pero no es el animal en sí, es la forma en que nosotros lo estamos haciendo. Y es muy complejo cuando te pones a hacer la matemática, cuando hablan de este ciclo de vida de los productos. A veces comparan, ¿no?, las emisiones de los sistemas pecuarios con los de los carros, ¿no? Y dicen, no, pues es que es igual. Pero cuando si agregases el cómputo de todas las emisiones que se generaron para producir un carro, porque aquí tú pones el carro, las emisiones cuando ya está corriendo, pero las lo que emisiones, genera el auto, nada más. Lo que genera el auto ya en la calle. Pero y todo la minería para obtener los materiales, claro, toda la energía y la contaminación que generaron las industrias al producir ese carro, eso no se mete en la matemática, ¿no? Entonces, normalmente suelen ser un poquito tendenciosos. Yo he visto mucho la discusión actualmente con la enorme inversión que se está haciendo en la carne de laboratorio, con igual un supuesto que para mí se me hace equivocado de decir, no, pues con esto vamos a reducir la contaminación y la presión en los ecosistemas, pero la energía que se requiere para el cultivo de tejido en laboratorio es enorme y todavía no entendemos las implicaciones que va a tener a mediano o largo plazo de estar comiendo células de laboratorio, ¿no? Sí, claro. Entonces, muy fácil, nos encanta caer en lo que llamaría como el tecnofix, así que, no, ya tenemos una solución vamos sobre esta. No, esto es lo de hoy, lo patrocina Bill Gates y le está metiendo millones de dólares. Entonces, ese es para mí un espejismo, ¿no? Yo creo que aquí de nuevo se abre como la polémica en muchas cosas entre, pues, de qué nos alimentamos, de qué es nuestra dieta. Yo he tenido conversaciones muy interesantes e intensas con veganos, vegetarianos, de todo tipo, y para mí al final del día la pregunta es, ¿sabes de dónde viene tu alimento? O sea, si tú eres vegano, ¿sabes de dónde viene la proteína que tú necesitas, que tu cuerpo como metabólicamente necesita? O sea, no vas a poder vivir de aire, ni de agua, ni de pastito. O sea, hay unos requerimientos metabólicos que ya tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces esa soya va a venir de Brasil o de otro lado. Va a haber, o sea, si al final haces el cálculo riguroso en los sistemas alimentarios, la mayoría de los sistemas alimentarios forman parte de un sistema global que en realidad no está favoreciendo a las economías locales, no está favoreciendo procesos de regeneración del paisaje, y es nada más cambiar pues una cosa que no es adecuada por otra cosa que tampoco es adecuada, ¿no? Sí. Entonces, para mí la discusión más de fondo es reconozcamos, o sea, hagamos el esfuerzo de esta trazabilidad, de saber dónde viene nuestro alimento y de apoyar en la medida de lo posible a los productores locales, ¿no? Definitivamente. Ahí mencionas algo bien interesante, digo, y esto lo ligo con lo que decías al principio, ¿no? La forma en que solamente estamos viendo, en este caso a la ganadería, donde se obliga a hacer algo, ¿no? Y en el caso de los alimentos, pues bueno, si hacemos un análisis, hace varios años, muchos años atrás, la dieta del mexicano era muy amplia. Y ahorita nos estamos basando, y no nada más del mexicano, sino de la humanidad, a 5 granos. Sí. Y todo lo que implica, como bien dices, la producción de estos 4 o 5 granos para podernos alimentar, y que al final del día también muchos de estos granos alimentan a estas vacas. Entonces yo creo que lo importante aquí es ver, como bien dices, la trazabilidad, ver cómo es el sistema en el que se está produciendo, y esto me lleva a decir una de las siguientes preguntas, que es ¿cuál será por qué es importante trabajar y concientizar a nuestros productores para que puedan hacer esa transición de una ganadería convencional, llamémosle así, hacia una ganadería regenerativa? Sí. Mira, yo creo que inclusive la palabra, más que transicionar, yo creo que sí se requiere así una transformación total, estructural, ¿no? Ajá. Entonces, esto es muy bonito y me lleva como a compartir un poco lo que estamos haciendo con el grupo de trabajo de la UNAM, con el que tenemos a la red de ganadería sostenible en los Tuxtlas, que estamos impulsando allá en la región.
Entonces trabajamos como las 3 esferas de transformación. Hay que transformar los hábitos personales, ¿no? Sí, o sea, hay que hacer un proceso de reconocimiento. ¿Qué estoy haciendo en mis dinámicas diarias que tengo que cambiar? Desde reducir la cantidad de agua que uso para bañarme, ¿no? El uso del carro, agarrar la bicicleta, comprar local. Todas esas cositas personales, de hábitos personales, son muy importantes y vale la pena tener ese enfoque de transformación, decir, no nada más voy a reemplazar esto por esto, me voy a atender un poquito más la raíz y encuentro una solución que también responda a mis criterios de calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces esa es una esfera de transformación, la parte personal. Luego está la esfera de transformación de las prácticas. En el caso ganadero, ¿cómo vas a pasar de una ganadería extensiva donde tienes el potrerote grandote y ahí están las vacas 2 meses y luego la cambias? Entonces, o si acaso, ¿no? O la vas a ver cada que te acuerdas, o que va a haber unos 15 años y vamos a hacer barbacoa, ¿no? Entonces, esa parte ahorita de las prácticas, las campañas. ándale, exacto, vamos a repartir pollos, ¿no? Entonces, hay que revisar justamente las prácticas. Claro. Cómo está bebiendo, desde cosas tan fundamentales de cómo está bebiendo agua el ganado. Tenemos en este potrerote del estado, la mayoría del ganado va a los ríos y a los cuerpos de agua a tomar agua. Y esa es una de las prácticas fundamentales, es que el agua vaya al ganado y no el ganado al agua. Entonces esas son transformaciones, no es así tan fácil, no es como, pues sí, ya lo hago. No, tienes que desarrollar un acueducto ganadero donde de alguna manera hagas planeación de tu presupuesto hídrico, cuánta agua necesito por mis animales, de dónde la voy a sacar y cómo lo voy a hacer de una manera responsable, ¿no? Claro. No le voy a quitar a Pedro para darle a Juan agua, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y la última esfera de transformación es la de las políticas públicas. Entonces tú necesitas tener un entorno favorable desde el diseño de la política pública y su operación para que estas transformaciones personales y prácticas estén de alguna manera arropadas, ¿no? Por una cultura que te va diciendo, ok, vamos subiendo escaloncito por escaloncito, ¿no? Vas a llegar al 4º piso de la ganadería regenerativa en unos 10 años porque ahorita estás, ¿no? Con tus potreros degradados llenos de glifosato y garrapatas, ¿no? Bueno, escalón por escalón, ¿no? Y ahí es donde ya entraría, pues bueno, desde el apoyo a la investigación, el acompañamiento técnico, ¿no? La dotación de bienes y servicios públicos, igual una transformación de los mismos, ¿no? Entonces, de nuevo, pues creo que es más profundo y vale la pena verlo así, desde este enfoque de transformación, desde estas 3 esferas y desde, bueno, la experiencia que hemos tenido, es que se necesitan generar espacios de aprendizaje participativo con un enfoque transdisciplinario, porque todos desde nuestras disciplinas profesionales y nuestro quehacer tenemos un pedacito del rompecabezas. Entonces cada quien con humildad y apertura tenemos que llegar a compartir ese pedazo del rompecabezas y no pensar que, mi pedazo, es la es ley. El más importante. No, sin no funciona. Entonces, híjole, tenemos que juntar las piezas del rompecabezas antes de que sea demasiado tarde. Ahorita las tenemos, pero de repente se nos van a empezar a perder. ¿No? Nos queda ya vamos contra reloj para armar el rompecabezas ahorita que todavía es tiempo. Oye, ahí en ese sentido, entonces, el hablar de este proceso, es un proceso, el de la ganadería regenerativa, digo, es un concepto, pero este concepto es todo un proceso, ¿no? Es correcto. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido esto o si alguien nos está escuchando, que conozca un ganadero o alguien que se dedique a esto, que diga, bueno, y si yo quisiera hacer esa transición, esa transformación, ¿cuáles tendrían que ser estos primeros pasos para poder llegar a esa transformación, ¿no? Claro. Pues mira, ahorita estamos lidiando con el cambio climático, ¿no? Ajá. Nos está marcando una nueva pauta, nos está marcando un nuevo normal de cómo tenemos que adaptar nuestros sistemas de producción a estas nuevas realidades. Y a veces el clima que tenemos entre las orejas, el clima humano, ese es más difícil de cambiar. Muchas veces tenemos unos condicionamientos que justamente no nos cuestionamos. Y pues es que mi abuelo lo hacía así, ¿no? Es que el negocio es así, no es que el mercado esto es lo que quiere, no es que la industria así es. Entonces, si no empezamos por un cuestionamiento a aceptar cambios de paradigmas, pues estamos empezando con el pie izquierdo, ¿no? Tiene que haber mucha apertura y tiene que haber mucha flexibilidad para empezar a desaprender las cosas que ya traemos, ¿no? Sobre todo si
si ya estamos en la ganadería, ¿no? O si formamos parte de un grupo que, digamos, ya está, digamos, llevando, no sé, esto es muy común, por ejemplo, con productores que se especializan en ciertas líneas genéticas o en ciertos tipos de pastos, ¿no? Okay. Lo agarran como, es que esto es la producción, ¿no? Es que yo tengo esta vaca de alto rendimiento, ok, pero si la llevas a un potrero, pues, o la sacas de una alimentación estabulada, pues no te va a dar ese desempeño, ¿no? Claro. Entonces, es multifactorial, tienes que abordar, ok, primero de entrada, pues con qué clima estás trabajando, porque ese te va a dar las reglas del juego. No es lo mismo hacer ganadería aquí en La Joya, ¿no? Sí. Que hacer ganadería en los Tuxtlas o más al sur en Jesús Carranza, las Chuapas, ¿no? Ya el clima te va a dar un máximo y un mínimo de temperatura y una precipitación promedio anual. Entonces esas ya son tus reglas del juego. Eso te va a decir qué puedes sembrar y qué no puedes sembrar y qué tipo de ganado va a estar bien. Y luego tienes que trabajar también con la geografía, que se te va a dar el tablero del juego. Sí. Entonces cuando juntas clima y geografía ya vas a tener la cuenca. Entonces a partir de ella puedes empezar a trabajar en el agua. Entonces desde mi perspectiva es tratar de ver el sistema ganadero, ¿no? Como un sistema complejo. Y eso es el principal reto. Somos bastante malos para manejar sistemas complejos, sea políticos, sociales, ambientales. El pensamiento complejo se nos puede dar, ¿no? Pero necesitamos mucha humildad, mucha aceptación de que pues la naturaleza es compleja y que tenemos nada más un pedacito de la puntita del iceberg, que es lo que estamos contemplando, ¿no? Tenemos que cavar más profundo. Entonces para mí es como masajear, ¿no? El cerebro, dar un cortocircuito benéfico para poder empezar a ver la unidad de producción como un sistema que va a tener ciclos, que va a tener procesos y que nos va a romper con el paradigma de pensamiento lineal, ¿no? De que, pues le meto tanto herbicida y tantos kilos de semilla de pasto y al ratito ya voy a tener tantos rendimientos por hectárea. Pues eso te va a decir el de la tienda que le conviene que le compres. Que le compres, ¿no? La semilla, que le compres el herbicida. Y eso ya nada más como un dato curioso. La mayoría de los productores agrícolas y pecuarios de México, a la primera persona que consultan cuando tienen una duda sobre su sistema productivo es a la tienda de insumos. De insumos, pues ahí yo creo que ya hay un pequeño gran sesgo, ¿no? Un sesgo muy grande. Y luego va a ser al compadre. Sí. Y ya por último lugar va a ser a las universidades, centros de investigación, centros de extensionismo. Entonces ahí vemos que justamente el conocimiento y la información pues no va a llegar al productor, ¿no? Primero va a estar Bayer o... Ahí fíjate que mencionaste algo interesante. Si es que llegan a consultar a alguna universidad, si es que llegan, ¿no? Hasta la duda llega hasta allá, que en la gran mayoría pues no. Y esto no es exclusivo del sector ganadero, yo lo llevaría al sector agrícola, al sector productivo. Es a toda la parte agropecuaria, es todo por ahí, el proceso. ¿no? Un productor de maíz, exacto, va a llegar y compró la semilla. Y luego le va a decir, compadre, ¿qué compraste? No, yo compré el otro híbrido, está mejor, el mejorado. Crece más rápido. Y al final se van a quedar en esa burbujita, ¿no? Entonces hay que romper esa burbuja justamente con conocimiento, justamente con diálogo, ¿no? Porque, de nuevo, yo creo que solamente dialogando se pueden romper paradigmas, obviamente con el correspondiente civismo y respeto, pero pues sí hay que abordar estas discusiones con apertura, porque pues de lo contrario es nada más una... Pues puede ser tan polémico, ¿no? y pues nuestro carácter es también tan prendido a veces, que pues a veces puede ser nada más una discusión de oídos sordos. Y fíjate que ahí ese punto es bien interesante, el aprender a dialogar, el aprender a discutir los diferentes puntos de vista y llegar a ese punto tal vez de mediación y llegar a un equilibrio, porque ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, hay que buscar los diferentes matices, no todo es blanco o todo es negro, hay muchos matices ahí en medio, ¿no? Y esto sí es interesante incluso para nuestro público, que muchas veces podrían decir, oye, pero yo soy administrador, yo voy a buscar una oportunidad en la industria, en la empresa, ¿no? Ahorita que van a llegar las industrias a posicionarse en nuestro país, allá es donde yo quiero llegar, si soy diseñador gráfico, incluso arquitecto, ¿no? Sí. Pero no estamos volteando a ver este otro rubro que es muy importante para nuestro país, el pecuario, el agrícola, y creo que ahí hay una oportunidad bien interesante, siempre y cuando, como bien dice, se tenga la apertura, se tenga el diálogo y
hace falta que de los centros de investigaciones, de las universidades, rompamos esa burbuja que tenemos interna nosotros y voltear a ver y decir, allá afuera hay un sistema de producción que podemos aportar, como bien dices, un pedacito del rompecabezas. Hay que irlo a unir, ¿no? Para ver cuál es nuestra aportación a este proceso. Pero si no lo hacemos, va a ser muy complicado que esto se dé, ¿no? Sí, en el proceso con la red de ganadería, justamente abordamos esta metodología que le llaman laboratorios de transformación. Ajá. Y es una disciplina ya bastante consolidada a nivel internacional, porque justamente, o sea, aparte de decir, bueno, ¿cómo logramos incidir en esas esferas, ¿no?, que hay que transformar, la personal, la de las prácticas y la de la política pública? Han surgido herramientas muy interesantes que parten justamente del pensamiento creativo y disruptivo, ¿no? Es cómo pensamos fuera de la caja y sobre todo se hacen mesas donde tú tienes a actores de diferentes sectores, ¿no? Okay. Volviendo a este tema como de las piezas del rompecabezas, o sea, hay que juntar, ¿no?, a un productor innovador con el de la carnicería, con el de la quesería, con el de fomento agropecuario del municipio, ¿no?, con el de la telesecundaria, ¿no? Sí. Entonces, conforme más diverso sea tu grupo de actores que tienes en la mesa y los pongas a elaborar sobre algún tema que les podría parecer, pues yo qué tengo que ver con la ganadería, pues se generan reflexiones muy interesantes y aportaciones que al final del día lo que facilitan es la creación de agencia local, es decir, la capacidad de un grupo de trabajo de generar cambios, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, el carnicero puede decir, oye, pues yo le quiero comprar ahora a este productor que produce de esta otra manera, y así, ¿no? O sea, son como si tiraras una piedrita en el agua y se van generando las ondas, así son como estas ondas expansivas. Claro. Que pues es también como el enfoque desde lo local, ¿no? Desde las transformaciones que se construyen, desde la base social, ¿no? Y yo creo que eso permite una reconstrucción del tejido social que en nuestro país es urgente, de una manera más profunda, ¿no? Sí. Porque echas a andar procesos participativos donde, si bien hay una coordinación académica, me encanta trabajar con este grupo de especialistas porque cada quien trae su tema, ¿no? Sí. Entonces, hay profesionales que, digamos, lo suyo es la interacción, la conservación biológica, ¿no? Y digamos, de la parte de ganadería no es su expertise, pero la biodiversidad que tenemos en México puede aportar una cantidad de forrajes impresionantes que harían ya totalmente innecesario estar importando maíz amarillo, ¿no? Entonces es ahí donde para mí lo interesante es cómo generas este cortocircuito benéfico dentro de una industria, claro, ¿no? Le das una sacudida y dices, caray, llevo perdiendo todo este tiempo y todo este dinero tratando de luchar contra lo que la vaca quiere hacer, contra lo que mi ecosistema quiere hacer, ¿no? Y yo creo que al final se resume en esto, ¿no? Una ganadería que trabaja con la naturaleza a favor y no en su contra. Exactamente. Y ahí, pues al final del día yo creo que es un punto importante en el que todos tenemos que hacer un alto, tal vez hacer ese análisis y ver y empezar a entender a la naturaleza, sí, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es qué hace la naturaleza? Y a partir de ahí adoptar esas medidas y llevarlas al beneficio de toda una especie, de todos los que estamos involucrados en este planeta y en este momento aquí en los diferentes sistemas productivos. Y aquí también yo creo que esto nos ayudaría, e incluso, como bien dice, si se junta a ver el ganadero con el de la carnicería, el de la lechería, tal, y aportamos desde lo local, e incluso yo sería más fácil para mí decir, este queso, esta leche, este bistec, ¿de dónde viene? Y eso es hablar de trazabilidad, ¿no? Decir, saber qué me estoy metiendo a la boca, saber con qué me estoy alimentando. Sí, porque ahí es donde tenemos que poner como los puntos sobre las IES. Va a ser muy diferente
un ternerito que digamos creció en la Sierra de los Tuxtlas, vino su carne, lo compró, se lo llevó a engordar a sus engordas en el norte, lo abasteció a base de grano de Estados Unidos, después nos lo regresa a Bodega Aurrerá ya hecho carne. O sea, no es nada más las emisiones del animal mientras estuvo comiendo grano y emitiendo metano, es toda la cadena de suministro. Sí. Si haces la matemática, pues híjole, ahí hay un montón de emisiones, ¿no? Sí. Y es tanta, digamos, el poder económico de esta industria que pues quiere mantener ese status quo. Cuando tú ves el otro lado de la moneda, que es decir, bueno, pues este ternerito creció, se finalizó a pasto, se llevó al rastro local o al matadero local y se vendió en la carnicería local. Si tú comparas nada más las emisiones, pues son es infinitamente menores, ¿no? Hay una gran diferencia. Ahora, yo siento que hay como esas oportunidades, ¿no? Los pedacitos donde se puede incidir con esta combinación de tecnología, conocimiento, ciencia y participación ciudadana para hacerle ese ajuste, ¿no? O sea, es como de, ¿cómo dejo de, me está matando las importaciones de maíz amarillo? Bueno, puedes producir a partir de ensilados de otras especies. Nosotros estamos promoviendo mucho una especie nativa de México, que es la Tithonia diversifolia. Es muy carismática en el sentido que se da en condiciones de suelo degradado o fértil, de diferente tipo de pH, de diferente altitud sobre el nivel del mar, diferentes regímenes de precipitación. Digamos, la planta originaria salió de algún lugar de Chiapas y de ahí se extendió a muchas partes del continente americano porque es una especie pionera, ¿no? O sea, para tu auditorio, digamos, cuando tenemos un ecosistema, ¿no? Como el bosque niebla aquí o la selva, y hay una perturbación, ya bien sea humana o natural, de que tumbamos el bosque o la selva, pues la naturaleza va a querer cerrar esa herida, sí, ¿no? Y la Tithonia es como de estas especies que llegan a generar la costrita y limpiar la herida, ¿no? Generar condiciones para que vuelva a hacerse bosque o selva. Entonces, este arbusto, que parte del equipo, la doctora Rocío Santos, ya logró mejorar y encontrar la manera de propagarlo por semilla, porque normalmente se propagaba por estaca. En Colombia lo han hecho muy famoso como botón de oro. Y nada más por ponerte un comparativo de una de sus cuestiones fantásticas, ¿no? Pensando en soluciones basadas en la naturaleza. El pasto, por muy fregón que sea tu pasto mejorado, no va a estar más arriba del 11-13% de proteína, ¿no? La Tithonia va a estar entre el 20 y 28%. Estamos hablando del doble. Entonces esto al final del día se va a ver en ganancia de peso diario o en litros de leche, ¿no? Entonces esto ya es, digamos, el estándar en el programa de ganadería sustentable colombiana. Nosotros lo estamos promoviendo y tenemos un productor dentro de la red que se dedica a la leche. Ya dejó de comprar, él tiene 11 hectáreas de agostadero, ya tiene 4 con la Tithonia, y con eso ya dejó de comprar suplemento para la ordeña. Le basta con que la ordeña entre y se coma la Tithonia, la ramonean, ¿no? Lo aprenden a hacer las vacas, y no nada más eso, sino que también se redujo la mastitis, porque la Tithonia también tiene metabolitos secundarios y terpenos y otras cosas ahí, antiinflamatorios y antibacterianos, ¿no? Y ahora, como bonus track, imagínate que la planta tiene interacciones benéficas con la microbiología del rumen y reduce las emisiones de metano. Todavía, ¿no? Y puede hacerte disponible el tema del fósforo, que normalmente en los suelos tropicales de las selvas no está disponible porque, pues bueno, hay aluminio o hierro, pues te separa ese fósforo y te lo pone disponible en las hojas, y pues es fundamental el fósforo para el metabolismo y la reproducción del animal. Entonces, para mí eso es como el más claro ejemplo de una solución basada en la naturaleza, donde vas a reemplazar el estar teniendo que traer embarques de maíz amarillo de no sé dónde, para resolverlo con una solución local, que además te va a hacer fotosíntesis, capturar carbono, infiltrar agua, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no se hace? Porque no hay el conocimiento, no hay una masa crítica de gente que ya lo haya adoptado y tenga, pues yo lo propago así, yo lo propago así. Y pues bueno, eso es un poquito lo que estamos tratando de cerrar esa brecha, ¿no? De que exista mayor capacidad de adopción de estas buenas prácticas. Auditorio, estamos dialogando una parte bien interesante de algo que casi no habíamos tocado en este programa, que es de ganadería regenerativa con el maestro Antonio. Pero antes de continuar, vamos a mandar a nuestros patrocinadores y regresamos en un momento.
Universidad Martí. Educación de clase mundial. Contamos con planes de estudio pertinentes y de alto nivel que cumplen con las exigencias profesionales de la actualidad. Contamos con 3 licenciaturas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnología y Producción e Ingeniería en Informática. Ofrecemos también 4 maestrías: Ingeniería, Administración, Ingeniería Ambiental y Psicología, además de 4 doctorados de prestigio: Ingeniería, Administración, Psicología y Educación, en modalidad mixta, con la cual podrás continuar con tu preparación de manera especializada. Con nuestro modelo educativo Martí, nuestros maestros son capacitados constantemente en las mejores herramientas académicas, pedagógicas y tecnológicas. Visita nuestra web www.umarti.edu.mx o pide informes a nuestros teléfonos 782-822-3350 y 782-823-1105 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx o manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz, o nuestro enlace en Jalapa, en calle Juárez número 87, zona centro, teléfono 2288-123195. Somos UMartí. Hola comunidad, estamos de regreso a su podcast de ciencia favorito, Ciencia y Saberes para Todos, con Antonio Carrillo. Antonio, nos estabas hablando de la ganadería regenerativa, la importancia que tiene, lo que estaban haciendo con esta especie, ¿no? Con la titonia. Uh-huh. Pero nos gustaría saber también esto que estás haciendo, en dónde está pasando y qué están haciendo estas comunidades, cómo es el proceso de trabajo que ustedes tienen. Sí. Bueno, la red de ganadería sostenible está empujando mucho esta agenda gracias a un apoyo de CONACYT. Ajá. Y empezamos a trabajar ya directamente en territorio desde el año pasado que tuvimos el recurso disponible. Actualmente estamos en 5 municipios: Santiago, San Andrés, Catemaco, uh-huh, Hueyapan y Acayucan. Ok, al sur del estado. Ajá. Tenemos ya 10 ranchos demostrativos en esos 5 municipios. Hemos estado realizando diferentes talleres y, digamos, lo más importante del proyecto es esta facilitación de espacios participativos de aprendizaje. Ajá. Y los ranchos demostrativos pues son como este salón de clases en exterior, okay, de alguna manera, ¿no? Y básicamente podríamos poner lo que son tres líneas de acción estratégica. Por un lado, la parte de zonas estratégicas, uh-huh, o sea, dónde se tiene que hacer esto, acelerar este proceso de adopción de buenas prácticas de ganadería, sí, para temas de seguridad hídrica y rescate de la biodiversidad. Ok. ¿No? Porque los tuxtlas, como sucede aquí en Jalapa y Coatepec, a pesar de ser de las zonas con mayor precipitación, en las cabeceras municipales hay problemas de agua, ¿no? Sí. Entonces, es un absurdo que tú tengas más de 2,000 milímetros anuales y San Andrés se quede con cortes de agua. Que no tenga agua, ¿no? Pero entonces tiene que ver con justamente lo que está pasando cuenca arriba, el manejo de los manantiales, etcétera. Uh-huh. Entonces, lo que estamos impulsando como solución que le pega a varias de estas cosas son los sistemas agroforestales. Okay. Entonces tenemos los sistemas silvopastoriles intensivos con titonia, uh-huh, estamos haciendo otro arreglo de árboles intercalados en los potreros, la restauración de cárcavas, manantiales, zonas riparias, ¿no? Sí. Entonces, una parte del trabajo es esto: ¿qué zonas estratégicas, dónde tenemos que trabajar? Como te digo, ya estamos trabajando con estos 10 ranchos y este año vamos a empezar a trabajar con 3 ejidos, okay, ¿no? Porque los ranchos demostrativos ahorita son ranchos privados, y pues ahora vamos a trabajar con ejidos, con el ejido de Tepancan, arribita de la cabecera municipal de San Andrés, okay, el ejido de Tula en Ángel R. Cavada y el ejido de Sontecomapan, okay, en Catemaco, ¿no? Que pues tiene esta influencia muy fuerte en la laguna de Sontecomapan, que es un humedal Ramsar de importancia internacional. Sí. Entonces, pues bueno, un poco ese es el territorio, ¿no? Este análisis de en dónde, ¿no? Dónde, sí, hacerlo y por qué, con estos criterios de seguridad hídrica. Y digamos, ahí es donde
mi mayor participación, ¿no? Estamos armando todo un repositorio geográfico con las cuencas, con la información, y ahí es donde yo pongo mi cuchara con el tema de los sistemas agroforestales, que es mi especialidad. Okay. Hay otra red de trabajo que es la de las prácticas de ganadería, ¿no? Entonces ahí tenemos al médico veterinario Félix López, que él está trabajando con los productores para la implementación de un plan de acción justamente de transformación de su sistema, ¿no? Entonces tienen ellos un mapa base de su rancho, un cuadernillo de planeación, ¿no? Entonces cada año se hace una reunión de planeación para establecer las metas de este año, las siembras, y pues bueno, justamente ahorita vamos a entrar ya en la implementación, nada más que pase la canícula y nos dé chance las lluvias de sembrar todo lo que hay que sembrar, ¿no? Sí. Fíjate que ahí esa parte es bien interesante. Entonces este trabajo de ganadería regenerativa requiere de diversas disciplinas. Es correcto. Médico veterinario, alguien experto en sistemas agroforestales, alguien que conozca social de restauración, y algo bien importante también, ¿no? Es cómo vamos a trabajar con las personas, cómo convencerlas, ¿no? De que se vayan uniendo. Sí, y ahí está la tercera y última red, que es la red de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Y ahí está la maestra Susana Rocha, que ha trabajado muchísimo en la región de los Tuxtlas, ¿no? Entonces ella es la que le da un poco el pegamento a los diferentes grupos sociales, ¿no? Para convocarlos, para trabajar con ellos, para tener estas reuniones. Entonces, pues hay un grupo de mujeres ganaderas, hay un grupo de jóvenes, está el grupo de funcionarios públicos, ¿no? Sí. Entonces tenemos como estas mesas sectoriales, ¿no? Que ya continuamente está tocando base con ellos. Realizamos los talleres justamente multisectoriales para pues dar ese pegamento y también ese reconocimiento, porque tendemos a poner en compartimentos, en cajitas así como de, ¿no? Tú a lo tuyo y así, cuando en realidad pues problemas tan complejos tienen que ser de un enfoque transdisciplinario y multisectorial. Fíjate que ahí mencionas algo bien interesante, ¿no? De estos problemas o de estos enfoques. Es bien importante la aportación que cada experto va a hacer. Así es, ¿no? Cada uno, y es ahí donde casi siempre le digo también a los alumnos, a los jóvenes, que oportunidades hay. Aquí el tema es ver hacia dónde vamos a explorar, pero como bien decías al inicio de la plática, nos encasillamos y estamos como con esta cajita, visión de ¿no? túnel, nada más. Sí, esto es lo que yo hago y no más, ¿no? Así es. Hay que abrir esas posibilidades. Bueno, aquí hay un ejemplo como de un filósofo, brinca a la ganadería, ahora está haciendo restauración, trabaja con cuestiones sociales. Creo que esa parte es bien interesante e importante, que todos los estudiantes, los que nos están escuchando, nos ven, pues tengan esa visión también. Y creo que el mundo lo está demandando. Sí. ¿No? Antes era la especialización en algo, pero yo creo que ahorita ya el mundo es más complejo y tenemos que ampliar, no perder de vista nuestra especialización, pero estar abiertos a otras disciplinas que vayan a nutrir la especialización que tenemos. Bueno, y en este caso es hacia la ganadería. En este concepto, ¿nos podrías decir, hablamos de la parte bonita, de lo que se tiene que hacer, pero qué ha sido la parte difícil de hacer esta transición, de hacer de esta transformación? ¿Qué ha sido lo más complejo, lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar ahí? Yo creo que lo más difícil ha sido ver el nivel de carencia también que existe en el campo. O sea, tenemos un problema de pobreza rural que es insultante, ¿no? Sí. Entonces la situación yo creo que es tan de hambre en varios lados que hay que atender primero como que la gente pueda comer bien, ¿no? Y que tenga salud para después poder hablar de temas más complejos. Entonces yo creo que eso es lo más difícil, es eso, como la realidad tal cual es, o sea, el abandono sistemático del pequeño productor, ¿no? Sí. Que no se le brinda la posibilidad de subirse a una cadena de suministro, ¿no? O sea, como que el pequeño productor se le da política social y ya aquí tienes tu subsidio y pues ya puedes comprar maseca o ya puedes comprar su carne. Ya no tienes problema, ¿no? Y ya puedas comprar con el doctor Simi. Y en realidad yo siento que la mejor política social sería una política económica
que les devolviera su dignidad como actores productivos y que los permitiera encadenarse en cadenas de suministro sostenibles, responsables y justas. Y eso para mí es lo que está pendiente, y eso es lo que está más cañón, porque requiere un planteamiento de rediseño estructural de la política pública, ¿no? Sí. Donde se generen nuevos bienes y servicios públicos que no estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo más. Y yo ahí le agregaría también no nada más el tema de la política pública. Yo creo que también retomaría algo al principio de la plática o a la mitad de la plática que decíamos, era de el cambiar los hábitos, ¿no? Uh-huh. Esos hábitos que tenemos los consumidores. Sí. Decir, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿De dónde viene? ¿A quién le estoy ayudando? Digo, no estoy en contra de ir también al supermercado. Digo, estas grandes cadenas al final del día generan empleos, pero también hay que tomar esa decisión de nosotros cómo vamos a distribuir nuestra riqueza, ¿no? Decir, ¿a quién le compro? ¿Dónde lo compro? Si yo tengo una forma de apoyar al consumidor, al productor local, que está haciendo un gran esfuerzo para asumirse estas cadenas de suministro, o hay una pequeña cadena que yo sé que está queriéndose formar, pues vale la pena voltear a verlos y decir, pues, me vas a alimentar y pues... ¿Y de dónde? Y que yo sé de dónde me vas a alimentar, sé cuál es este proceso, pues ahí es romper con esa idea y ese paradigma de nosotros como consumidores y decir, voy y le compro a ellos. No, y es reconocer el valor que tenemos con nuestro consumo, o sea, al ir y comprar y decidir poner nuestro dinero en un supermercado o en un tianguis local, es emitir nuestro voto a qué tipo de cadena agroalimentaria queremos para el futuro, fomentar, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que donde ponemos nuestra plata es en donde, pues, el tipo de sistema agroalimentario que estamos apoyando. Y me gustaría nada más señalar muy rápidamente, de manera curiosa, los grandes fondos financieros y las grandes industrias globales ya se dieron cuenta que ante el escenario de cambio climático y deterioro de los suelos, si no se cambia el modelo, ¿no?, la matriz productiva, no va a haber ni los rendimientos financieros esperados, ni los crecimientos industriales esperados. ¿Por qué? Porque las reglas ya cambiaron. O sea, de nuevo, eso viene de una tendencia industrial lineal donde se veía de manera diferente la productividad, y ahora en realidad hay que meter otros factores en cuenta. La ciencia nos permite darnos cuenta de que estábamos haciendo muchas cosas mal, entonces ya se están dando cambios interesantes. Y por un ejemplo, este año entró una regulación en la Comunidad Europea donde lo que viene siendo justamente la ganadería, entre otros productos, si no puede demostrar su trazabilidad de cero deforestación, no va a entrar en el mercado de la Unión Europea. Entonces, ahí es donde yo veo señales interesantes del mercado y de los grandes grupos financieros, donde ellos ponen como su principal nivel de riesgo el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también como oportunidades interesantes para pensar también desde lo macro, ¿no? Claro, pero es que, como bien dices, al final del día podemos estar haciendo las corridas financieras que quieras, pero viene un problema climático y esas corridas nos echan a perder todo. Entonces es ahí donde tenemos que voltear a ver, como bien decías hace rato, pongo como ejemplo, queremos hacer estas transiciones, pero hay prioridades. En el caso del campo, bueno, nuestros campesinos que están siendo olvidados, que no se les ha dado esa dignificación de lo que son, ¿no? Pues va a ser difícil que quieran brincar a estas grandes cadenas de suministro si no empezamos por ahí. En este caso, pues no podemos pensar en corridas financieras si no estamos pensando en las condiciones climáticas, porque ¿en dónde se va a producir? Viene una inundación, viene una sequía y todo ese dinero que se tenía pensado invertir, ya no hay dónde, o se va a echar o se pierde, ¿no? Al final del día. Yo creo que el tema del cambio climático es un tema prioritario, como bien lo dices, y qué bueno que ya en este caso la Unión Europea ya lo está tomando en cuenta. Ahora falta que lo vayamos adoptando y que lo vayamos adoptando a nuestras políticas y preparar a los productores para que estén listos para ingresar en estos esquemas. Y la Unión Europea le está metiendo plata, o sea, sí está poniendo la lana donde está poniendo la regulación para justamente el desarrollo de proveedores con estos criterios. ¿No? Entonces eso es interesante, hay que voltear a ver esos mecanismos de financiación y desarrollo de proveedores y de rediseño en las cadenas de suministro. Pues comunidad, ahí hay una oportunidad interesante. Valdría la pena que sigamos
que nos echemos un clavado a la red para conocer un poco más sobre estos procesos. Sí, claro. ¿No? Y ahí estamos en redes sociales, Red de Ganadería Sostenible, en Facebook e Instagram, y estamos construyendo un sitio web con más información, ganaderiasostenible.org. ganaderiasostenible.org. Entren a la página, revisen qué es lo que están haciendo este grupo de productores, de científicos, de personas de la sociedad, ¿no? De las ONGs, porque es hacia donde tenemos que transitar al final del día, y esperemos que la charla de hoy nos haya dejado un poquito de interés en decir, ¿y de dónde viene lo que estoy comiendo? Así es. Esto que estoy comiendo, ¿de dónde viene? ¿A quién se lo voy a comprar? ¿Y a quién le voy a decidir yo dar la preferencia con mi bolsa, con mi dinero? ¿A quién le voy a dar ese voto de confianza de lo que me estoy llevando a la boca? Pues comunidad, así es como hemos llegado al fin de este episodio. Gracias, Antonio, por gracias a ti, Gonzalo, un placer estar por acá. Por venir, por llegar, y por compartirnos este tema, ¿no? Que pocas veces lo hemos tocado, lo tengo que decir en el tema, sobre todo de ganadería, no lo habíamos tocado. Es la primera vez, espero que sea la primera y no sea la última. No, pues hay sea la primera de muchas, ¿no? Pues Veracruz es el inventario más grande de ganado en el país, entonces ahí hay mucha tela de donde cortar. Hay todavía bastante. Pues esperemos verte y escucharte en una siguiente emisión. Con gusto. Y pues les recuerdo a todos que estén muy pendientes también de la siguiente emisión en la próxima semana de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Un espacio para dialogar, compartir, y nos escuchamos y nos vemos la semana que entra. Gracias, Antonio. Nos vemos. Gracias a ti, Gonzalo.